Buenos días a todos, muchas gracias de nuevo por estar el día de hoy acompañándonos aquí en el 11º curso de actualización de reumatología, esta vez en modalidad virtual. Hoy vamos a dar apertura al bloque de vasculitis sistémicas y los métodos diagnósticos en patología de grandes y medianos vasos, específicamente en poliarteritis nodosa. Hoy vamos a contar con 4 conferencistas de alta gama y sin más preámbulo, quiero comentarles que al final del bloque vamos a tener nuestra anhelada sesión de preguntas, por lo cual quisiera que nos acompañaran hasta el final de la sesión. Vamos a empezar con el tema de evaluación de vasculitis del sistema nervioso central, resonancia magnética versus arteriografía, y para mí es un enorme placer invitar y presentar al doctor Daniel Jaramillo. El doctor Daniel Jaramillo es médico y cirujano de la Universidad Tecnológica de Pereira, es especialista en medicina interna de la Universidad de Caldas, especialista en reumatología de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en epidemiología de la Universidad del CES, es docente de la Facultad de Medicina de la Universidad del CES y de la Universidad de Antioquia y actualmente es reumatólogo de la IPS Universitaria, Servicios de Salud Universidad de Antioquia. Bienvenido, doctor Jaramillo, adelante. Muy buenos días para todos. Muchas gracias al comité organizador por la invitación. Gracias a quienes están conectados un domingo a las 9 de la mañana para una actividad académica. El día de hoy les voy a hablar unos aspectos bien interesantes relacionados al diagnóstico por imágenes en vasculitis del sistema nervioso central. Digamos que si ustedes observan el cronograma del día parecía resonancia versus arteriografía, pero desde el punto de vista de la definición de versus, en sus dos acepciones, pues digamos que no, porque la resonancia y la arteriografía, angiografía, son estudios complementarios para el diagnóstico de esta enfermedad. Estos son mis conflictos de interés para esta presentación. Y entonces lo primero que haremos es plantear la situación, el problema del cual vamos a hablar. Segundo, estableceré cuáles son las estrategias diagnósticas de referencia que existen en este momento validadas y en las cuales se fundamenta la aproximación al diagnóstico, que es el siguiente apartado. Y por último, unas conclusiones relacionadas con el diagnóstico por imágenes de vasculitis del sistema nervioso central. La situación problemática de las vasculitis del sistema nervioso central es compleja. Es compleja primero porque son enfermedades muy infrecuentes. Segundo, porque su aproximación al diagnóstico es complejo dada su infrecuencia. Y tercero, porque existen una gran cantidad de diagnósticos diferenciales que desde el punto de vista clínico terminan siendo muchísimo más frecuentes que el mismo diagnóstico de la vasculitis del sistema nervioso central. Pero lo primero que debemos tener presente es que la afección en las vasculitis del sistema nervioso central puede darse a nivel del cerebro, el cerebelo, médula o meninges. Y tendremos entonces pacientes que tendrán dos tipos de vasculitis en el sistema nervioso central. Aquellos pacientes que tienen una vasculitis primaria, que es lo que se ha denominado angiitis primaria del sistema nervioso central, en donde estos pacientes tienen afección de alguna de estas zonas, pero no existe una enfermedad sistémica que sea la que esté explicando ese fenómeno inflamatorio en el sistema nervioso central, o el grupo de vasculitis secundarias con manifestaciones en sistema nervioso central. Esas vasculitis secundarias o esos fenómenos vasculares del sistema nervioso central, que así también los podrán encontrar en la literatura, pueden ser derivados de muchos tipos de etiologías. Pueden estar asociados a enfermedades genéticas, como ocurre, por ejemplo, con el CADASIL, que si bien no es una enfermedad inflamatoria vascular, es una vasculopatía, sí puede presentarse desde el punto de vista imagenológico con algunos hallazgos que pudiesen confundir al clínico frente al posible diagnóstico de una vasculitis. Segundo, enfermedades infecciosas que son ampliamente encontradas en pacientes con sospecha de vasculitis, particularmente esas enfermedades infecciosas virales, virus herpes zóster, virus varicela zóster, Mycobacterium tuberculosis, entre otras. Las enfermedades autoinmunes, particularmente el lupus eritematoso sistémico, algunas vasculitis asociadas a ANCA, y las enfermedades neoplásicas. En las enfermedades neoplásicas, particularmente los linfomas. Entonces observemos que existe una amplia variedad de posibilidades diagnósticas que anteceden el hecho de yo poder diagnosticar que un sujeto esté presentando una vasculitis primaria del sistema nervioso central. Entonces,
El término angitis se refiere a que puede haber un compromiso tanto de las venas como de las arterias. Es importante la consideración que el tamaño del vaso que más se afecta en este tipo de manifestación son los medianos y pequeños, de allí que ya surge una primera idea. El hecho de que la afección principal sea de los vasos de mediano y pequeño calibre implica que la angiotomografía y la angioresonancia pues son de valor limitado para la aproximación diagnóstica, dado que la capacidad que tienen de optimizar la visualización del vaso es mayor para los vasos grandes y medianos. En este caso son más de mediano y pequeño calibre. Segundo, como les mencionaba, es algo bastante exótico, con una prevalencia estimada de más o menos 2.4 personas por millón de habitantes, teniendo la referencia que la mayoría de estos datos provienen de dos estudios muy grandes, uno en particular, el de Salvarani de la Clínica Mayo con 163 pacientes, que es a partir del cual viene la mayoría de la información. No hay una diferencia importante entre los sexos, digamos que las diferencias entre hombre y mujer para su presentación no son notables. Es mucho más frecuente la simulación de los simuladores de vasculitis, la presencia de los simuladores de vasculitis, que es lo primero que se debe tener en la cabeza. Será siempre entonces un diagnóstico de exclusión y el problema no es la mortalidad, el problema realmente es la morbilidad y las secuelas que genera esta enfermedad al no ser diagnosticada. Esta imagen es una imagen muy bonita, es un dibujo a partir de la primera descripción anatómica de 1959, en donde se puede observar de una manera un poco didáctica lo que se ha referido como las cuentas en un collar, ¿sí? Que son estas dilataciones ectásicas vasculares en estos vasos de pequeño calibre sobre la corteza cerebral. Entonces, en una enfermedad que puede afectar todo el encéfalo y la médula espinal, entonces los síntomas pueden ser muy variables. Aquí debemos quitarnos de la cabeza que los pacientes con vasculitis del sistema nervioso central son pacientes, en el caso de la primaria, son pacientes que se presentan con un cuadro abrupto. Eso no es la regla. Posiblemente estamos abordando desde el punto de vista diagnóstico algunos pacientes que se presentan así y que realmente no tienen este fenómeno. Los síntomas son absolutamente insidiosos y son tan insidiosos que ese simple fenómeno temporal implicará la posibilidad de cerrar el diagnóstico diferencial. Entonces los individuos podrán presentarse con síntomas isquémicos crónicos, con deterioro cognitivo, con trastornos visuales, con síndromes cerebelosos, con un fenómeno de cefalea crónica diaria o con un síndrome medular. Sin embargo, a pesar de tantos síntomas, pues existen unos síntomas que son mucho más frecuentes que otros. En estas dos series, que son las series grandes que les mencionaba, que es la serie de Salvarani de 163 pacientes y la cohorte francesa de 52 pacientes, encontramos que nosotros debemos estar alerta frente a los pacientes que tengan estos tres síntomas grandes. Una cefalea crónica o subaguda, un deterioro cognitivo o un déficit neurológico focal o un evento neurovascular agudo en ausencia de factores de riesgo conocidos, en ausencia de factores de riesgo protrombóticos en pacientes particularmente jóvenes. Y entonces este tipo de vasculitis primaria del sistema nervioso central, pues digamos que termina siendo un síndrome porque aparecen diferentes tipos de expresiones clínicas que estarán relacionadas con la posibilidad de diagnosticarla. Entonces es posible que existan, como se observa en esta tabla, vasculitis que son positivas para angiograma pero negativas para biopsia, teniendo la consideración que en este momento el estándar de referencia diagnóstico es la biopsia de sistema nervioso central. Realmente que usualmente lo que se busca es realizar una biopsia del leptomeninge con un poco de corteza, particularmente en la zona temporal. También hay una vasculitis primaria asociada amiloide, la que está evidentemente por resonancia, la que tiene compromiso de médula espinal o la que se acompaña de hemorragia y aquella que es rápidamente progresiva, que es la más rara. Pero entonces estamos hablando de imágenes y de estrategias diagnósticas. ¿Cuáles son las que se tienen en el momento para esta enfermedad? Entonces lo primero que tenemos que decir es que el estándar de referencia para el diagnóstico sigue siendo la histología. Y desde el punto de vista histológico existirán tres tipos de vasculitis histológicamente hablando en este subgrupo de pacientes. En el 60% de los pacientes a los cuales se les hace biopsia, la expresión histopatológica es de una vasculitis granulomatosa, en donde, como ustedes pueden ver acá, existe inflamación mononuclear vasculocéntrica con granulomas bien formados y con células mononucleadas. En orden de frecuencia está la linfocítica, en donde hay inflamación linfocítica con células plasmáticas ocasionales
destrucción de los vasos, y esto tiene una característica que en los niños es angiográficamente negativa. Y entonces usted ya empieza aquí a percibir que estamos hablando que parece ser que las estrategias diagnósticas por imágenes no son suficientemente concluyentes para llegar a un diagnóstico. Y por último está la necrosante, que es la menos frecuente, que puede estar hasta más o menos en el 15% de los estudios histológicos, en donde existe necrosis fibrinoide, que es similar a lo que se encuentra en la PAN porque es transmural y que se asocia a hemorragia intracraneal. Pero entonces nosotros desde el punto de vista diagnóstico, ¿qué tenemos? Tenemos básicamente cosas que nos dejan absolutamente tristes. Si decimos que la biopsia es el estándar de referencia, entonces cuando miramos las propiedades operativas de esta prueba diagnóstica en pacientes con una probabilidad intermedia alta de tener el fenómeno, por eso hablamos de sensibilidad y especificidad antes de la toma de la muestra, encontramos que la sensibilidad es hasta el 70% en los mejores escenarios y la especificidad en un 60%. Es decir, las propiedades operativas de la prueba diagnóstica referente en el diagnóstico de esta enfermedad son pésimas. En segundo lugar, tenemos la imagen por resonancia magnética, no la angioresonancia, sino la imagen por resonancia magnética con contraste gaolíneo. Esto es bien interesante por lo que les mencionaba previamente, porque la angioresonancia tiene la posibilidad de observar tamaños de vasos de mayor tamaño en comparación con lo que nosotros queremos ver en las imágenes por resonancia nuclear magnética, que es básicamente lesiones en sistema nervioso central. Entonces, desde el punto de vista de tener lesiones en sistema nervioso central que pudieran relacionarse con una vasculitis de sistema nervioso, pues claro, tiene una sensibilidad de hasta el 100%, lo que implica que los pacientes en los cuales yo tenga sospecha de vasculitis, que tenga una resonancia completamente normal, la probabilidad de que efectivamente tengan la sospecha que yo tengo es casi ausente, pero su especificidad es bastante baja. Como les mencionaba, la angioresonancia no es útil y la angiografía pues dependerá. En el momento lo que se está haciendo es la angiografía por digital con sustracción, que es lo que se está tratando de definir como un nuevo estándar de referencia. Sin embargo, miren la sensibilidad y la especificidad, tanto de la angiografía por sustracción digital como la angiografía por catéter. Esto tiene muchas implicaciones porque realmente a veces el vaso más pequeño no se alcanza a observar en estas imágenes. Se ha dicho que para mejorar el performance diagnóstico de esta prueba, particularmente de la angiografía, debería realizarse estudios seriados de la misma. Y esos estudios seriados de la misma, pues podrán en el tiempo determinar qué tan bueno o qué tan malo es esa impresión diagnóstica que yo tengo frente a esa posibilidad. De manera entonces que lo que nosotros debemos tener presente es que deberán existir cuadros clínicos sugestivos y en presencia de ese cuadro clínico sugestivo yo debo realizar una pesquisa para tratar de establecer si existe una de las infinitas posibilidades diagnósticas diferenciales que tiene esta enfermedad y en su ausencia, ahí sí podría considerar el diagnóstico. Ahora, si en los estudios generales pues yo no encuentro etiologías diferentes como infecciosas o neoplásicas, que son las más frecuentes, y mi sospecha diagnóstica sigue siendo muy fuerte, pues no existirá contraindicación, dada la dificultad diagnóstica y las potencialidades de la morbilidad que implica la ausencia de diagnóstico, en yo acarrear un tratamiento inmunosupresor. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de casos clínicos y de imágenes. Aquí tenemos un caso clínico de un paciente de 28 años en el cual se realizó una biopsia en donde se probó el cuadro de una angiitis primaria del sistema nervioso central. Ese paciente tenía unos síntomas pseudovulvares, con algún trastorno cognitivo de largo plazo, venía con alguna queja de memoria que se había interpretado inicialmente como si el paciente tuviera un problema de la atención. Observamos en estas dos imágenes que existen múltiples lesiones en diferentes sitios que son hiperintensas en la resonancia nuclear magnética. Esto también es importante. Desde el punto de vista de las imágenes por resonancia, es necesario sospechar la vasculitis cuando usted encuentra lesiones isquémicas en zonas que usualmente comprometen a múltiples vasos o en zonas que de manera infrecuente se presentan en eventos isquémicos de causas más probables, como por ejemplo hipertensivos. Esto llama la atención, por ejemplo, que haya que tener la consideración de lesiones hipocampales o talámicas en presencia de factores en ausencia de factores de riesgo cardiovasculares. A ese paciente, además de hacerle esa resonancia nuclear magnética, pues obviamente se le hace
los diferentes cortes de esa resonancia nuclear magnética demuestran que este paciente tiene otro tipo de lesiones, no solamente supracorticales, sino que también tiene lesiones en el tallo. Aquí tenemos otro ejemplo de una paciente de 36 años con un cuadro de ataxia, un síndrome cerebeloso, en el cual se encuentra un evento isquémico en la resonancia nuclear magnética y es llevada a una angiografía por sustracción digital, que realmente hoy en día es lo que se prefiere solicitar, la angiografía por sustracción digital. En esa angiografía por sustracción digital es evidente que al inyectar el medio de contraste por la arteria vertebral, que llega a la arteria vertebral derecha, se encuentra que hay apariencia de cuentas con zonas estenóticas y unas zonas de ectasia, y esas zonas además con un retardo en el paso del medio de contraste y con un corte importante del flujo sanguíneo en esa zona anatómica, y que adicionalmente cuando se hacen unos giros de las imágenes en otros grupos arteriales, pues se sigue encontrando ese tipo de lesiones. Es importante el tener presente que en estas anormalidades la capacidad de reversibilidad de la lesión, pues en la mayoría de los casos es muy difícil que revierta ese fenómeno oclusivo, ese fenómeno estenótico. ¿Por qué menciono eso? Porque uno de los más grandes diagnósticos diferenciales, del cual mencionaré algo a continuación, tiene que ver con los síndromes de vasoconstricción cerebral reversible. Y esos síndromes de vasoconstricción cerebral reversible tienen unas características clínicas generales que de entrada le permiten a usted considerarlo más frecuente que la vasculitis, y segundo, los hallazgos imagenológicos, particularmente su duración y sus cambios durante el tiempo, pues le permitirán aproximarse al diagnóstico. Aquí tenemos otro caso clínico de un paciente de 61 años que viene con una cefalea crónica. Esa cefalea crónica diaria con banderas rojas lleva a que le hagan una imagen por resonancia, y esa imagen por resonancia encuentra lesiones a nivel frontotemporal y parietal. Cuando es llevado a las imágenes por angiografía de sustracción digital, pues comienzan a encontrarse zonas en donde existen colapsos de la vía vascular. Y este es otro caso en donde también es evidente las anormalidades vasculares focalizadas principalmente en zonas de la arteria cerebral anterior y de la arteria cerebral media, que son correspondidas con unos hallazgos en la angiografía por sustracción digital en esta fase, y que adicionalmente son confirmados a partir de los estudios histológicos. Entonces, mire que el síndrome de vasoconstricción cerebral reversible termina siendo el principal diagnóstico diferencial dada la frecuencia del mismo, en donde si nosotros vemos los cambios que tiene esta angiografía por sustracción digital, observamos que hay una ausencia dramática de flujo sanguíneo en muchas zonas. Hay unas imágenes que son denominadas como salchicha en un palo, como una salchicha en un pincho, y que posteriormente con el paso del tiempo, o en este caso particular, con la inyección de calcio antagonista que genera ese fenómeno vasodilatador, pues se resuelve por completo los hallazgos angiográficos. Y mire que también existen diferencias en las zonas en las cuales se ven impactados los pacientes que tienen un síndrome de vasoconstricción cerebral reversible versus aquellos pacientes que tienen una vasculitis primaria del sistema nervioso central. Son zonas anatómicas completamente diferentes. Más frecuentemente estos vasos referenciados aquí en orden de frecuencia en este trabajo de Shingal, que es básicamente sobre arteriografía en el diagnóstico diferencial de esto. La vasculitis primaria del sistema nervioso central no duele en trueno. No hay cefalea en trueno en la vasculitis primaria del sistema nervioso central. Ninguna de las series grandes demuestra o reporta ese síntoma. Entonces, si el paciente tiene ese síntoma, yo no pienso que tenga la vasculitis primaria del sistema nervioso central. Yo pienso que tiene otra cosa, ¿sí? Obviamente, en los casos exóticos, que son los más infrecuentes, en los cuales hay hemorragias intensas, en esos de hemorragias intensas sí puede haber cefalea, pero usualmente no. Y recordemos que esta es una enfermedad más que infrecuente, exótica. Es mucho más frecuente los síndromes de vasoconstricción cerebral reversible. Aquí encontramos entonces diferencias clínicas y de laboratorio entre los dos. Entonces, para resumirlo, el síndrome de vasoconstricción cerebral reversible, como tiene unos factores de riesgo más importantes, como es el caso de medicamentos, el uso de estupefacientes, el embarazo, las relaciones sexuales, sin importar la intensidad, las relaciones sexuales, el Valsalva, pues tendrá unos factores de riesgo más frecuentes y más importantes que, por ejemplo, la vasculitis primaria del sistema nervioso central.
es más frecuente en mujeres que se presentan con cefalea en trueno. Los hallazgos de líquido cefaleorraquídeo no tienen ningún tipo de anormalidad, en las biopsias no hay anormalidades y en las imágenes encontraremos estos hallazgos que hay acá, a diferencia de las vasculitis primarias del sistema nervioso central. Aquí hay otra cosa bien importante. Los pacientes con vasculitis primaria del sistema nervioso central no tienen síntomas sistémicos, no hay elevación de los reactantes de fase aguda. Si usted encuentra eso en ese paciente, o tiene una infección o tiene una vasculitis secundaria o una enfermedad sistémica que puede ser reumatológica, entre otras, no está descrito en ninguna de las series que hayan estas alteraciones. Eso le permite a usted orientarse desde el punto de vista clínico. ¿Cómo nos aproximamos al diagnóstico? Entonces resulta que este trabajo, que es bastante interesante y que hasta el momento es el trabajo de referencia para los diagnósticos de esta enfermedad, es el trabajo de Edgell y su grupo, define los hallazgos angiográficos por angiografía de sustracción digital y por catéter en 3 tipos. Los hallazgos que tienen una probabilidad alta de estar relacionados con una vasculitis del sistema nervioso central, aquellos hallazgos de probabilidad media y aquellos hallazgos de probabilidad baja. ¿Cuáles son los hallazgos de probabilidad alta? El que se ha denominado el vascular beating, que el vascular beating es aquello que nosotros mencionábamos previamente que tiene que ver con el collar de perlas, de cuentas, perdón. Y ese collar de cuentas estará también relacionado con otros posibles hallazgos que tienen que ver entre alternancia de áreas estenóticas y de ictasias de múltiples vasos cerebrales. Ese hallazgo angiográfico, que puede estar antecedido de algunas anormalidades en la imagen por resonancia nuclear magnética, que en este escenario es posible que sean isquémicas, pues dan una alta probabilidad que esto esté relacionado con una vasculitis primaria del sistema nervioso central. Y que lo ideal allí sería hacerle una biopsia. Resulta que la biopsia no es un procedimiento tan mórbido. La probabilidad de complicaciones de la biopsia del sistema nervioso central, que incluya meninge, leptomeninge y algo de corteza, es del 0.3% y en los peores escenarios el 2%. O sea que yo creo que a veces subestimamos la utilidad de la biopsia. Pero como les digo, para esta enfermedad, a veces uno se pregunta, bueno, entonces vale la pena, porque si la biopsia tiene tan mal rendimiento, y tiene mal rendimiento porque esto tiene una afección que es saltada, parchada, entonces eso también hace como tener la consideración de la hago o no la hago, sin embargo sigue siendo el estándar de referencia. Segundo, hallazgos de probabilidad media, pacientes que tienen 2 o más hallazgos de baja frecuencia, la masa es muy infrecuente, inclusive la presencia de una masa es una indicación inmediata de biopsia, una oclusión aislada o estenosis o enlentecimiento del tránsito del contraste, y de probabilidad baja un único hallazgo de aquellos datos que pertenecen a la baja frecuencia. Eso hace que la probabilidad desde el punto de vista angiográfico sea muy baja. Se han tratado de establecer estos criterios. Calabrese y su grupo hace muchos años establecieron una propuesta de criterios para aproximarse al diagnóstico. Sin embargo, esos criterios pues nunca se validaron, y pues nunca se validaron porque es que hasta esta semana los reportes no pasan de 500 desde 1959. Es difícil hacer pues trabajos de prevalencia y de clasificación de estos pacientes. Sin embargo, aquí están unos datos clínicos bien interesantes, y hay una cosa que es constante cuando usted entra a la aproximación del diagnóstico diferencial. Sospeche que hay una vasculitis y usted descartó todas las otras posibilidades de enfermedades más frecuentes. Entonces la propuesta de algoritmo diagnóstico es la siguiente. Si usted tiene un síndrome neurológico agudo subagudo, pues lo primero que hace es una resonancia, ¿cierto? Y si esa resonancia es normal, es improbable o exótico que el paciente pudiese tener una vasculitis del sistema nervioso central. Ahora, si esa resonancia es anormal, pues obviamente usted iniciará con un abordaje estandarizado de un síndrome neurológico, buscando lo más frecuente. Enfermedades infecciosas, factores de riesgo para enfermedad neurovascular, enfermedades genéticas, malignidades. Aquí entra la serología y la punción lumbar. Digamos que en las series más del 95% de los pacientes tienen una punción lumbar anormal, y esa punción lumbar anormal se caracteriza por una pleocitosis linfocítica con hiperproteinorraquia, pero sin hipoglucorraquia. Eso es importante. Si en estos individuos
la punción lumbar es normal, miren que la probabilidad de que sea una vasculitis del sistema nervioso central es muy baja, pero si sí existe anormalidad, es decir, hay inflamación, entonces ese paciente pues debería ir a una angiografía. Aquí proponen por catéter, pero como les digo, puede ser una angiografía por sustracción digital. Si esa angiografía por sustracción digital es anormal, aún así, porque recuerden la baja prevalencia de ciertos datos o lo promiscuo de los datos hallados por angiografía, pues debo descartar infección. Y si descartando la infección quedo yo tranquilo porque no está, ahí sí podría yo pensar que sea una vasculitis y en esa vasculitis descartar si es primaria o secundaria, que en el caso de los reumatólogos, por el abordaje inicial y por la revisión por sistemas y los laboratorios generales, pues ya lo sabré, ya lo podré haber hecho una aproximación mayor a esto. Ahora, si esa angiografía es normal, pues existe una posibilidad de realizar la biopsia porque, como les digo, el angiograma no llega a los vasos más pequeños y como esto es por parches, pues es posible que no se pueda ver la afección de vasos más pequeños y allí ya se podrá determinar si efectivamente tiene o no una vasculitis. En conclusión, esta enfermedad es muy infrecuente, bastante infrecuente y será por lo tanto un diagnóstico de exclusión. Debe tenerse presente que en pacientes con alta probabilidad pretest, aquí no sirve que sea intermedia sino alta, aquí sí se podrá utilizar, sí se podrá considerar una mayor utilidad de esas pruebas diagnósticas. Adicionalmente, la resonancia y la geografía no excluyen el diagnóstico. El hecho que esté normal, pues en la resonancia se baja muchísimo la probabilidad, pero si la angiografía es normal, eso no excluirá el diagnóstico. Y ante la sospecha y ausencia de otro diagnóstico más probable, a pesar de un buen trabajo diagnóstico, debe iniciarse inmunosupresión dada la morbilidad. Escasamente mata. Cuando uno revisa las series, la mayoría de los pacientes que se mueren por otra cosa, no por la vasculitis, excepto ese subgrupo que sangra, que es rápidamente progresivo y es mortal. Muchas gracias, espero que tengan un buen día y que disfruten el evento.